buenas tardes, gracias por venir. Es una maravilla ver la sala completamente llena de aquí de Casa América, o sea que es algo fantástico. Como ya han anunciado, pues vamos a tener una entrevista en este podcast. Es un episodio un poco especial, porque además del sitio y del invitado, pues no solemos hacer entrevistas en este podcast, pero bueno, creo que es una excepción que merece la pena, y más con la cantidad de acontecimientos que ocurren en el mundo. No voy a abundar presentándole porque ya lo han presentado, pero bueno, tenemos a José Manuel Álvarez, que es ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, así que muchísimas gracias por estar en este podcast. Lo primero es que estamos en Estación Podcast, que es, además de un festival de podcast iberoamericano, creo que es interesante. ¿Usted es de podcast, señor ministro? No tanto como me gustaría, porque el tiempo que tengo es limitado, pero siempre que puedo, sí me dedico a ello. Al vuestro, bastante tiempo. El nuestro sí. De los que hago. O sea que... ¿Y alguna recomendación así? Pues... El vuestro, sin duda, y no es porque tú me estés entrevistando, lo haría también por Memorias de Pez, Descifrando la guerra, Cosas militares, son desde luego... a todo aquel al que le interese la geopolítica, los asuntos internacionales, es francamente bueno. A mí, desde luego, me es muy útil como ministro de Asuntos Exteriores. Pues nada, me alegro que todos estos podcasts sean útiles para la tarea del Ministerio y que sabemos que también gustan mucho a toda la gente que nos sigue. Bueno, vamos con la entrevista, que no tenemos muchísimo tiempo. Iba a preguntar, en realidad Argentina creo que ya ha hablado suficiente estos días. Aquí no tenemos intención de preguntar más en el tema, porque no sé cuántas entrevistas ha dado entre ayer y hoy, pero bueno, creo que todo lo que te ha de contar de ese tema ya lo habrá contado. Creo que es interesante que en este podcast, en No es el fin del mundo, abordemos un poco la profundidad de los cambios internacionales y de otros retos de los que, por desgracia, no se habla tanto en España, y sí que es importante que hablemos y que hoy le dediquemos unos minutos. Hoy iba a ser el día pues del supuesto, el que se dijo, reconocimiento de Palestina. Eso al final no ha llegado y es un poco irrelevante la fecha, pero sí me gustaría empezar con este tema de Palestina, porque independientemente de cuándo reconozca España Palestina, sea hoy, mañana, dentro de una semana o dentro de un mes, ¿qué viene después? Una vez España ha reconocido a Palestina, después, ¿qué hacemos? ¿Cuál es el plan, por así decirlo? Bueno, mañana hay un debate importante en el Congreso de los Diputados, donde el presidente ya ha anunciado que dirá el momento del reconocimiento de Palestina. Pero efectivamente lo importante no es un día antes o un día después, sino lo primero es la voluntad firme del Gobierno de reconocer el Estado palestino. Es una propuesta electoral, del programa electoral con el que el PSOE acudió a las elecciones del 23 de julio. Es parte de los compromisos del programa de gobierno, del gobierno de coalición. El presidente firmó un documento con otros 3 primeros ministros europeos comprometiéndose a ello, y yo acudí nada más y nada menos que al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para solicitar la entrada de Naciones Unidas como Estado de pleno derecho en esa organización. Votamos a favor de ello a la Asamblea General y ya anuncié que lo reconoceríamos. Por lo tanto, el presidente mañana dará la fecha, pero la decisión, la voluntad, que es lo importante, está presente. El motivo por el cual lo hacemos es porque nosotros, igual que toda la comunidad internacional que lo ha avalado, creemos en la solución de 2 estados. Todos sabemos que para que haya paz, estabilidad, seguridad en Oriente Medio, y para todos los países y todos los pueblos de Oriente Medio, es necesario implementar esa solución de 2 estados. Y en estos momentos la única forma de proteger esa solución de 2 estados, que si no hacemos algo dentro de poco será inviable, será algo que se leerá como lo que fue una buena idea, pero que ha quedado para los libros de historia, ha llegado el momento de dejar de hablar de la solución de 2 estados y ponerla en marcha, implementarla. Y eso pasa por el reconocimiento de un Estado palestino, ya que España, desde luego, reconoce al Estado de Israel, porque lo que es muy importante que todo el mundo comprenda es que al final la esperanza del pueblo palestino, que se llama un Estado palestino, el pueblo palestino no tiene por qué estar condenado eternamente a ser un pueblo de refugiados, y la seguridad del pueblo de Israel, que tiene unas legítimas aspiraciones de seguridad, están íntimamente entrelazadas. Y por lo tanto, a ese reconocimiento, en cuanto que callen las armas, tenemos todos que intentar que Gaza y Cisjordania queden bajo una única autoridad palestina. Y habrá que hacer un enorme esfuerzo en el que, desde luego, España está dispuesta a participar y a empujar para que la Unión Europea también participe, de reconstrucción. Hará falta un plan masivo
financiero para volver a poner en pie Gaza. Y ese plan requerirá fondos árabes, fondos europeos, fondos internacionales. Y habrá que dar una conexión y una continuidad a ese territorio. Y, por lo tanto, Gaza y Cisjordania tendrán que estar conectados por un corredor y tener una salida al mar, que en estos momentos no hay. No hay un puerto en Gaza. Y tendrá que tener una capital que, desde luego, tiene que estar en Jerusalén Este. Por lo tanto, ese es el plan para después. Pero el primer movimiento tiene que ser definitivamente ese reconocimiento que, por cierto, ya han hecho 144 países del mundo, es decir, una amplia mayoría, 8 de ellos de la Unión Europea. Uno de los últimos países del mundo en haber reconocido a Palestina en el año 2014 fue Suecia, un Estado miembro de la Unión Europea. Ha dibujado, y nunca mejor dicho, porque ha planteado la idea del corredor, de la salida al mar, o sea, que tiene mucha relación con los mapas, esa idea de volver de nuevo a la idea del plan de partición original, el de la ONU. ¿Usted sigue creyendo que volver a ese plan es posible o no hemos traspasado ya ese punto de no retorno con la situación que hemos visto, por ejemplo, este año? Todos tenemos que ser conscientes que la solución de dos estados, el Estado palestino, es el problema más antiguo que está en la mesa de Naciones Unidas. Estamos hablando de algo que surge muy pocos años después de la formación de las Naciones Unidas y que sigue sin resolverse. No existe un problema más antiguo sin solución en el seno de las Naciones Unidas. Y, desde luego, poco a poco, aquello que toda la comunidad internacional avala y que todos sabemos que es la fórmula correcta, para dejar de lado a los extremistas, aquellos que no son socios para la paz en uno y en otro lado, que traerá prosperidad, que dará estabilidad, que es al final dos estados, el Estado palestino y el Estado de Israel, que viven y coexisten juntos en paz, en buena vecindad, en prosperidad. Poco a poco se va alejando. Y si no hacemos algo ya, muy pronto será una quimera. Habrá sido simplemente una buena fórmula que se leerá en los libros de historia de las relaciones internacionales, pero que nunca llegó a aplicarse. Y, por supuesto, el reconocimiento del Estado palestino tiene en cuenta también, como decía al principio, las legítimas aspiraciones de seguridad de Israel, y queremos que dentro de ese plan también exista la normalización de la relación de todos los estados árabes con Israel. Insisto, la solución de dos estados pasa por reconocer el Estado palestino, pero al final es la existencia en buena vecindad y en garantizándose mutuamente la seguridad y la prosperidad de dos estados, el Estado de Israel y el Estado de Palestina. Y, efectivamente, si no actuamos ya, por eso el Gobierno de España va a actuar ya, dentro de poco será inviable esa solución. Se ha mencionado mucho la Carta de Naciones Unidas y ese respeto y voluntad de trazar por el derecho internacional, también por ir avanzando en los temas. Creo que mucha gente en España se lo ha preguntado, también incluso ha generado ciertas fisuras dentro de su gobierno, de por qué, por ejemplo, con Palestina se reivindica mucho toda la Carta de Naciones Unidas y eso, por ejemplo, ese discurso no ocurre con el tema del Sáhara Occidental, por ejemplo. La Carta de las Naciones Unidas se invoca siempre, absolutamente siempre, pero cada situación tiene un parámetro dentro de las Naciones Unidas completamente distinto. Una de las características de la política exterior de España en estos momentos es la coherencia y la consistencia. Por los mismos motivos que nosotros queremos la paz en Ucrania, queremos la paz en Gaza. Y la fórmula planteada y avalada por la comunidad internacional para Palestina y para Oriente Medio es la solución de dos estados. Y, por lo tanto, el Estado palestino, también el Estado de Israel. Por tanto, el reconocimiento del Estado palestino. La cuestión del Sáhara se sitúa en el seno de las Naciones Unidas junto al enviado personal del secretario general de Naciones Unidas para el Sáhara, Staffan de Mistura. Yo soy el ministro de Asuntos Exteriores, el primero del mundo que vio a Staffan de Mistura después de ser nombrado. Y soy, con mucha diferencia, el ministro de Asuntos Exteriores que más veces ha visto a Staffan de Mistura. Mi mensaje es público. Ha sido siempre el mismo. Estamos junto al enviado personal del secretario general, a su lado, para lo que él necesite, medios materiales, financieros, diplomáticos. De hecho, se ha desplazado a la región en alguna ocasión en un avión de las Fuerzas Armadas Españolas. Pero ahí es donde está situado. Es él el que tiene que traer la propuesta.
O sea, está un poco la pelota en el tejado de la ONU, básicamente. Cada situación tiene un enfoque distinto. Palestina está situado en la solución de dos estados. Fue avalada en Madrid, en esta misma ciudad, en el año 91. Y, por lo tanto, lo que tenemos que hacer todos es reconocer el Estado palestino. Mientras que, en el caso, la cuestión del Sáhara, está en una solución entre las partes y situado por el enviado personal del secretario general de Naciones Unidas. Y nosotros, en ambos casos, somos coherentes con las Naciones Unidas. Sé que usted es un firme defensor del multilateralismo, o sea, no lo oculta y está bien, pero es cierto que en los últimos años vemos cómo el sistema multilateral mundial básicamente está empezando a fallar, da muestras de agotamiento, de que no funciona como venía funcionando, por ejemplo, en los años 80, 90, primeros 2000, y que sobre todo cada vez menos países creen en él. ¿Qué diagnóstico hace del mundo hacia el que vamos, de ese multilateralismo cada vez más fatigado? ¿Lo podemos revivir o realmente hay que empezar a pensar en otros términos que a lo mejor nos gustaría menos? Efectivamente, soy un firme defensor del multilateralismo, no porque considere que filosóficamente es una buena idea, que también, sino porque lo que es paradójico es que nunca ha sido tan necesario el multilateralismo, porque nunca ha sido necesaria, tanto como ahora, una respuesta multilateral para hacer frente a los desafíos globales. Los grandes desafíos, los verdaderamente grandes, los existenciales, la lucha contra el cambio climático, las transformaciones digitales, la canalización de los flujos migratorios, el monto financiero necesario para el desarrollo de los países, solo tiene una respuesta multilateral. Y, sin embargo, nunca ha estado tan cuestionado como en estos momentos. Y eso ocurre por dos motivos a los que tendremos que enfrentarnos y tendremos que dar una solución. En primer lugar, porque el mundo de hoy es muy distinto al que surge tras la Segunda Guerra Mundial y conforma el multilateralismo tal y como lo conocemos hoy en día. Y hay potencias emergentes y, sobre todo, potencias hace ya mucho tiempo emergidas que quieren tener una mayor representatividad, desde cualquier organismo internacional hasta el propio Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Y si su voz no se escucha correctamente, por eso, por ejemplo, lo que estamos haciendo España junto con otros en el G20, introduciendo a la Unión Africana, va en el sentido correcto. Poco a poco irán cuestionando esos organismos que siguen siendo necesarios, pero que no se sienten representados. Y, en segundo lugar, porque, y eso es una ola que está recorriendo el mundo, aquellos que prefieren la confrontación a la colaboración van siendo cada vez más numerosos. Y eso ocurre también dentro de Europa y ocurre también dentro de España. Cada vez vemos más fuerzas políticas o más gobiernos que creen que la colaboración es un signo de debilidad o de falta de eficacia y que lo suyo es la confrontación, cada uno con sus propios intereses nacionales. Es un error evidente, es un error absoluto. Las verdaderas decisiones que hoy en día afectan a los ciudadanos españoles y a los ciudadanos europeos, las verdaderamente trascendentes, no se pueden resolver con leyes exclusivamente del Parlamento español. Se toman también con directivas, con reglamentos que vienen de Bruselas. Las tomamos en el seno del G20, las tomamos en el seno de las Naciones Unidas, de todos los organismos en los que participamos. Por lo tanto, como decía, la paradoja es nunca hemos necesitado tanto respuestas globales y nunca ha estado tan atacado el multilateralismo. Pues hablando de ese escenario y precisamente de la confrontación, pongamos la vista en noviembre. El 5 de noviembre habrá elecciones en Estados Unidos. Las encuestas dan que al menos la vuelta de Trump, desde luego, no es un escenario que podamos descartar ahora mismo. En el mandato anterior ya tuvimos tensiones comerciales con Estados Unidos y con su administración. A la industria europea le faltó poco para acabar metido en una guerra comercial en la parte industrial con Estados Unidos. Para estos próximos años que vienen, 2025-2029, ¿hay un riesgo, si gana Trump, de que esa guerra comercial vuelva al territorio europeo desde Estados Unidos? Yo siempre digo que no me gusta hacer política ficción. Uno, cuando es ministro de Asuntos Exteriores, funciona con la realidad. Las relaciones internacionales se basan en los hechos y no en las suposiciones o en los deseos. Lo que sí es evidente es que el Gobierno de España tiene una extraordinaria sintonía con la administración Biden. Hace muy pocos días yo estaba con Tony Blinken en Washington, repasábamos toda la agenda internacional y los puntos de sintonía eran totales. Firmamos un acuerdo, por ejemplo, sobre lucha contra la desinformación.
y nos hemos sentido muy a gusto. Yo creo que todos los europeos nos hemos sentido y nos sentimos muy a gusto con la administración Biden y deseamos que siga muchos años más, porque es una administración que, al igual que el Gobierno de España, igual que la Unión Europea, considera que la mejor forma de afrontar los grandes desafíos de nuestros ciudadanos es arrimando todos el hombro. Trabajamos juntos. Y eso lo hemos demostrado desde la evacuación del aeropuerto de Kabul, la guerra de agresión de Rusia a Ucrania, cómo hemos atravesado la pandemia del COVID-19. Y yo siempre digo, sea a nivel europeo o sea a nivel transatlántico, si nosotros comparamos cómo nos hemos enfrentado a las dos grandes crisis de los últimos años, COVID-19 y la agresión rusa a Ucrania y el chantaje gasístico de Vladimir Putin, y lo comparamos a cómo se enfrentó el mundo y Europa a la crisis financiera, vemos que cuando estamos juntos, cuando actuamos con solidaridad, cuando mutualizamos aquellos riesgos que tenemos enfrente, atravesamos las crisis mucho más rápido, salimos de ellas antes y, sobre todo, nos dejamos mucha menos gente al borde del camino. Por lo tanto, lo que yo deseo es que al frente de los Estados Unidos haya una administración como la administración Biden, una administración que cree que juntos somos más fuertes. En este repaso un poco express que estamos haciendo de los asuntos internacionales actuales, también creo que es importante que hablemos brevemente de Ucrania. Macron ha insistido, lo volvió a decir hace unas semanas en esa larga entrevista en The Economist, de nuevo que él no descarta que se desplieguen lo que es, bueno, botas sobre el terreno, ¿no?, en Ucrania. Sé que España no es favorable a ello ahora mismo, lo ha dicho usted, lo ha dicho la ministra Robles varias veces, pero ahora con la apertura de ese segundo frente en la zona de Kharkiv, si fuese real la posibilidad de que Ucrania perdiese la guerra, ¿España estaría dispuesta al menos a plantearse a debatir enviar tropas de alguna manera en el marco de la Unión Europea, de la OTAN, a Ucrania? ¿O una ayuda mucho más fuerte? No va a haber tropas españolas en Ucrania y no me consta que haya ningún Estado de la Unión Europea, por supuesto ningún Estado miembro de la OTAN, pero no tampoco de la Unión Europea, que en estos momentos esté barajando realmente esa idea. Pero desde luego no habrá tropas españolas en Ucrania. Tampoco lo pide el gobierno ucraniano. El gobierno ucraniano lo que pide es otras cosas y todas ellas las da el gobierno de España y la Unión Europea. Pide apoyo en material militar, pide acogida a sus refugiados, pide ayuda económica para poder sostener en pie su país, pide apoyo diplomático. Por eso vamos a acudir al máximo nivel el mes que viene a la conferencia de paz en Suiza. Y lo que sí está claro es que Ucrania está en estos momentos en un momento crítico, absolutamente crítico. Y lo que se está ventilando en Ucrania es la soberanía y la integridad territorial de Ucrania, por supuesto, pero se está solventando también los principios más básicos de la Carta de las Naciones Unidas. Yo siempre explico a nuestros amigos no europeos, cuando hablo con ellos, que esto es una guerra en Europa, pero no es una guerra europea, porque es una carta contra las Naciones Unidas. Porque principios tan básicos como la igualdad soberana de los Estados o la abolición de la guerra como forma de resolver conflictos entre Estados están puestos en cuestión. Y la gravedad se mide simplemente viendo qué ocurriría si se pierde esta guerra. Si Rusia pierde esta guerra, eso es lo único que pasa. Rusia ha perdido una guerra. Si Ucrania pierde esta guerra, Ucrania deja de existir. Y además, para los europeos, que tenemos un proyecto político que está basado en la paz y en la democracia y en los valores de la democracia, eso está siendo cuestionado directamente. Directamente porque la guerra ha vuelto a Europa y nosotros somos un proyecto de paz y de democracia. Y directamente porque lo que Vladimir Putin no perdona a Ucrania es que sueñe con ser uno de nosotros un día. Y desde luego ese debate se zanjó durante nuestra presidencia. Ucrania tiene ya unas conversaciones de adhesión con la Unión Europea. Y ese es un desafío enorme al que nos vamos a enfrentar. Y ese desafío a ese proyecto de paz, a ese proyecto de democracia y de valores de pluralismo, de tolerancia, de igualdad, tenemos en estos momentos el desafío externo, que es el de Rusia, pero también el desafío interno de las fuerzas de extrema derecha y de aquellas otras fuerzas políticas que no tienen ningún escrúpulo en pactar con las fuerzas de extrema derecha y que no creen en la tolerancia, no creen en la pluralidad, no creen en la igualdad, es decir, no creen en el proyecto europeo. Y el 9 de junio
todos nosotros, todos los que estamos en esta sala, tenemos una cita muy importante para defender el proyecto europeo con nuestro voto. Solo le voy a robar un minuto más, luego nosotros nos quedaremos comentando un poco la jugada, pero en este podcast somos muy de recomendar libros, que también leer es importante, ¿no? Aunque ya haya pasado Ahora viene la Feria del Libro, o sea que no es buen momento para ir tomando ideas y en unas semanas ir ahí al retiro a por el libro. ¿Tiene usted algún libro, ensayo, novela sobre el mundo que le guste compartir, que esté leyendo ahora, que sea el que le ayuda a lo mejor a pillar el sueño por las noches, que a veces va bien? Pues acabo de terminar un libro de Yoconda Belli, que me lo regaló Un país bajo mi piel, me lo regaló encontrándome con ella y con Sergio Ramírez, que desde luego recomiendo a todo el mundo, yo lo devoré, porque es un análisis de la historia reciente de Nicaragua, es un análisis también de la lucha por la democracia y también en lo personal es la lucha y la dificultad de ser una mujer en una sociedad en la que también quiere afirmarse y quiere tener igualdad de oportunidades. Por lo tanto, lo recomiendo sin duda alguna, además de ser una buena amiga, Yoconda. Un libro de historia de Nicaragua yo creo que es el ejemplo perfecto de las cosas que recomendamos en este podcast, o sea que agradecidos por la recomendación. Señor Álvarez, muchísimas gracias por esta entrevista, encantado de que venga o venir nosotros a donde haga falta para próximas charlas. Muchas gracias. Gracias a vosotros y enhorabuena por el podcast. Venga, pues vamos con el tercer tiempo, casi, que nos faltan aquí las aceitunas. El postpartido. El postpartido, eso es, los kikos, las aceitunas, unas cañitas y a seguir. Bueno, tenemos casi 40 minutos por delante para comentar un poco, bueno, no qué os ha parecido, pero bueno, a lo mejor alguna idea interesante que hayáis sacado. Luego todo esto lo subiremos como siempre como un episodio especial, pero bueno, creo que es interesante, aunque haya sido una entrevista cortita, alguna idea hayamos podido concluir. No sé si tenéis en las notas algo así aprovechable. ¿Tú, David? Pues sí, tengo algunas notas interesantes. Creo que... Bueno, notas, has hecho medio móvil escrito, macho. He cogido... claro, has puesto ChatGPT ahí a... Sí, parezco un taquígrafo con esto. Sí. No, he cogido alguna nota, creo que tiene diagnósticos bastante interesantes o que creo que se corresponden bastante con la realidad internacional del momento, sobre todo ese diagnóstico que hace sobre el multilateralismo, sobre la situación de la realidad internacional, esa erosión de ese orden basado en reglas, de ese multilateralismo, de esa cooperación entre Estados, ese mundo al que vamos de más competencia, proteccionismo. Luego sí que es verdad que creo que ha dicho alguna cuestión que puede chirriar un poco más, en especial sobre la cuestión del Sáhara Occidental, que si quieres podemos profundizar un poquito más. Sí, tú, lo que quieras, vamos. He recogido así algún testimonio que ha dicho, como que la política exterior española se basa en la coherencia y en la consistencia. Acto seguido ha dicho que la solución avalada por la comunidad internacional de la cuestión palestino-israelí era la de los dos estados, pero con la del pueblo saharaui, en este caso la del Sáhara Occidental, le ha dicho que está en el marco de Naciones Unidas. Pero si uno lee la última resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas de octubre del 23, lo que dice es que exhorta a todas las partes a negociar sin condiciones y de buena fe con miras a lograr una solución política justa, duradera y aceptable por todas las partes que prevea la libre determinación del pueblo saharaui. Hay que recordar que España reconoció en marzo de 2022 el Plan de Autonomía Marroquí para el Sáhara Occidental. Por tanto, un plan que no es aceptable por todas las partes, en este caso por la parte saharaui, y que... No entraría dentro de lo que dice esa resolución. Claro, y no prevé la libre determinación del pueblo saharaui, no entra en el marco de Naciones Unidas. Por tanto, sí, ahí sí que he visto cierta inconsistencia por parte del ministro, que entiendo que también la parte del Sáhara Occidental pues, es un poco el gran problema o la gran inconsistencia que tiene la política exterior española en estos momentos. Bueno, eso es como, iba a decir, tu titular. 5 minutos de disertación, tu titular, pero bueno. Tú, Blas, bueno, no se ha presentado, evidentemente David Gómez y Blas Moreno son compañeros nuestros del orden mundial, que les tenéis de manera habitual en el podcast. Tú, Blas, ¿qué has sacado en claro? Pues yo, por no repetirme y por adelantar también algún tema más, sabéis que soy bastante friki de Oriente Próximo y me ha gustado mucho cómo el ministro ha explicado los pasos que hay que dar de cara a una solución de dos estados verdaderamente posible, ¿no?, y realizable, que va más allá de reconocer a Palestina, sino que va incluso en el camino de, por ejemplo, financiar la reconstrucción de Gaza, pensar, como tú bien has destacado antes, Fer, con el ministro, el corredor terrestre entre Gaza y Cisjordania, que es un tema muy polémico porque
si alguien tiene el mapa en la cabeza y si no se lo puedo explicar rápidamente, exigiría pasar por territorio israelí. Y eso es una cosa muy delicada. Yo es que me lo he imaginado, yo he dicho, jolín, anda que no han dado problemas corredores en el mundo de territorio a a ver cómo se gestionaría eso, que creo que es una propuesta que igual el ministro ha esbozado aquí sobre la marcha, pero que no sé si se ha llegado alguna vez a diseñar en serio, ¿no? Porque es un tema muy complicado. Yo creo que en alguna propuesta de partición o de intento de arreglo sí se llegó a plantear, es decir, claro, es que al final si tienes un exclave, pues eso siempre te va a dar muchísimos problemas y tiene que estar conectado con el grueso del Estado de alguna manera. Es muy complicado si no, que un país con dos territorios separados pueda funcionar de forma efectiva, porque evidentemente sería casi inviable, ¿no? Y también ha mencionado de forma explícita el puerto con salida al mar. Gaza, evidentemente, ya tiene salida al mar, ya tiene playa, pero no tiene un puerto viable en el que se pueda operar de forma comercial normalmente, aparte de por la guerra, porque bueno, pues ha sido destruido, ¿no? Tampoco tiene aeropuerto, un aeropuerto que de hecho se financió, pagamos nosotros. Financió en parte con ayuda de la cooperación española hace unos años y que también fue destruido por Israel hace unos años, con lo cual Gaza no tiene ni puerto ni aeropuerto, ¿no? Y también ha mencionado de forma explícita la capital de ese nuevo Estado, de ese futuro Estado palestino, que tiene que estar en Jerusalén Este. Y eso es una cosa también muy importante, porque Jerusalén Este se supone que tiene que ser la capital de ambos países cuando esta situación llegue a darse, pero que Israel a día de hoy considera que es su capital, digamos, indivisiva, ¿no? No se puede repartir y, digamos, no renuncia a quedarse con la parte palestina de esa ciudad. Yo, por completar un poco lo que ha dicho Blas, es verdad que el ministro ha sido bastante explícito y ha detallado con cierta precisión esos pasos que vienen después del reconocimiento del Estado palestino, que, como bien dice, sería como ese punto de partida para alcanzar la solución de dos estados. Yo he echado en falta, dentro de lo que ha dicho, él ha hablado de una Gaza y Cisjordania bajo una única autoridad palestina. Es cierto, ¿no? Es la gran aspiración. Pero no mencionó que debe haber entre medias, porque claro, para que la Autoridad Nacional Palestina vuelva a controlar la Franja de Gaza y también esa parte de Cisjordania, ¿qué va a pasar en Gaza? ¿Cuál va a ser el plan de reconstrucción a nivel político? ¿Va a haber una fuerza multilateral allí de estabilización con países árabes? ¿Cómo va a ser eso? Porque ya hemos visto también que Netanyahu ha dicho que de renunciar a la seguridad de la Franja de Gaza ni hablar. Entonces, creo que ese ha sido un poco el gran debe, quizás lo que le ha faltado explicar. O si me dejáis, voy más allá y un paso más, y es cómo va a conseguir Europa, España, Occidente en general, que ese plan teórico tan estupendo luego se lleve a la práctica, ¿no? Porque esto exige forzar a la parte fuerte del conflicto, que es Israel, evidentemente, a que renuncie a parte de sus objetivos. ¿Y qué está dispuesto a hacer España o Europa o Occidente en general para que Israel renuncie a ese objetivo, ¿no? Eso es lo que a mí me falta, tanto por parte del ministro español como también otros miembros de gobiernos de otros países con los que he podido hablar alguna vez y nunca me llegan a decir qué van a hacer para conseguirlo, ¿no? Al día siguiente, ¿cómo vamos a conseguir esto realmente? La idea que infiere un poco por debajo es que entiendo que sería el intercambio del reconocimiento de todos los países árabes que todavía no han reconocido a Israel, a cambio de que Israel permita a los países árabes entrar un poco a hacer un poco la tutela de Gaza, la reconstrucción y demás, ¿no? Que sería un poco el punto de decisión. El famoso plan de Arabia Saudí, sí, ¿no? Eso es, que de hecho creo que también había un artículo hace no mucho en Foreign Affairs que comentaba eso. Esto lo tienen que resolver los países árabes. Y no tenemos que ser otra vez los europeos y los occidentales quienes volvamos aquí a hacer mejor o peor, bien o mal, toda la solución, porque al final se va a percibir como una solución occidental. Y si esto es un problema de israelíes, por supuesto, pero también del mundo árabe, deben ser ellos quienes lo solucionen o quienes al menos tengan esa voz protagonista de esa cuestión, ¿no? Pues que lo tienen que reconstruir Emiratos Árabes, Cataríes y Saudíes, pues adelante. Y será vuestro será el éxito si lo conseguís o vuestro será el fracaso si no lo lográis, pero en cualquier caso ya no será culpa o de los franceses o de los británicos o de los estadounidenses, ¿no? No, sí, simplemente que es cierto que tiene que haber una gran implicación de los países árabes, pero también hay que mencionar que a día de hoy hay una de esas partes, que es Israel, que no tiene ningún tipo de voluntad para implementar ningún tipo de fuerza de estabilización. Entonces, teniendo en cuenta que los países occidentales, y en particular Estados Unidos, son los principales aliados de Israel, ¿cuáles son los instrumentos que tiene Occidente o que tiene la Unión Europea, Estados Unidos, para presionar a su aliado tradicional para implementar esa solución de dos estados y para que Israel acceda a dar pasos y avances hacia ese reconocimiento, esa materialización del Estado palestino? Es eso lo que quizás sí que ha echado más en falta. Claro, porque de hecho los tiene. Hay instrumentos que se pueden utilizar. Por ejemplo, Estados Unidos ya lo ha hecho antes y lo podría volver a hacer, recortar, ¿no? O poner, digamos, en cuestión la venta de armas a Israel, por ejemplo, ¿no? Sí, claro. O también revisar el acuerdo que tenemos comercial con Israel por parte de la Unión Europea para que si efectivamente se violan derechos humanos en Israel o en Palestina, pues que ese acuerdo se pueda revisar, ¿no? Es decir, hay mecanismos, el problema es que falta quizá voluntad política. Y yo sí que creo que en la medida en que Israel
digamos, se sostiene militarmente y económicamente, en parte gracias a la ayuda de Occidente, Occidente sí que tiene que jugar un papel, aunque sea secundario en esa negociación, porque van a ser la palanca que presione a Israel a negociar, ¿no? En cualquier caso. Aunque no sea agradable para los países europeos. No, claro que no. Al final, Es un tema incómodo, evidentemente. Sí, totalmente. Bueno, ya David ha comentado un poco el tema del Sáhara. Es cierto que tampoco hemos podido profundizar demasiado y ha sido bastante interesante también hablar un poco del papel de lo que tú decías, ¿no? Del papel de España como potencia administradora. Claro, final, eso es. nosotros seguimos teniendo obligaciones sobre el Sáhara Occidental que hemos dicho, bueno, esto no es nuestro problema, es problema de Naciones Unidas. Bueno, no, y nuestro en firme, ¿no? Pero luego también hemos hablado, bueno, de Estados Unidos, de Ucrania, también del multilateralismo. No sé hasta qué punto pensáis que ese diagnóstico que ha planteado de la necesidad del multilateralismo, aunque esté un poco herido, si la Unión Europea y España en particular estamos bien preparados para ese nuevo mundo, o bien adaptados. No sé, tú, David. Bueno, es uno de los debates que hay, ¿no? Sí. La idea de cómo la Unión Europea, que es un proyecto de integración que ha crecido en ese orden multilateral, en ese mundo basado en reglas, un poco que iba en consonancia con ese orden internacional, ahora tiene que aprender un poco ese lenguaje del poder, que diría Josep Borrell, ese poder duro, a aprender a ser una potencia geopolítica en los términos tradicionales. Ese es el gran debate. Yo creo que realmente la Unión Europea ha hecho avances en este tiempo, ha demostrado que tiene una capacidad de resiliencia mucho mayor de la que a lo mejor se podía plantear. Por ejemplo, creo que pocos daban un duro por la Unión Europea durante la crisis energética. Pensábamos que íbamos a pasar frío. En 2019, cuando salió elegida von der Leyen como presidenta de la Comisión Europea, nadie daba un duro por ella y ha tenido que gestionarse una pandemia entera. Yo creo que ella pensó... Sí. El trabajo que tengo es difícil, pero desde luego no pensaba que fuese tan difícil como me ha tocado después, Claro, ¿no? ¿En qué momento me metí en esto? Una guerra, luego 1000 movidas con 1000 países, es decir, que es... Bueno, lo habrá hecho mejor o peor, pero en cualquier caso le ha tocado currar, básicamente. Sí, que la Unión Europea realmente ha tenido, creo, grandes hitos, como por ejemplo esos fondos de recuperación, los más importantes de la historia de la Unión, a base de emisión de deuda común, que era algo impensable en la crisis del euro. Hacerle el brazo a los alemanes con el tema del dinero, que eso Claro, pero se veía impensable. Esa concepción de que la Unión Europea, los países europeos tienen intereses comunes, intereses compartidos que necesitan potenciar por encima de los intereses nacionales. Creo que ha habido un avance en ese sentido. Evidentemente, a la Unión Europea le quedan muchos pasos por dependencias externas que todavía tiene que solucionar, sobre todo en el ámbito militar y en el ámbito comercial con China, en el militar particularmente con Estados Unidos. También el tema de homogeneizar esas políticas nacionales, hablar del tema de la ampliación, que es un tema que ha vuelto, pero que claro, a lo mismo requiere también una serie de reformas internas a nivel de toma de decisiones, si eliminas la unanimidad, si tienes que meter mayorías cualificadas para tomar decisiones. O sea, hay como muchas cosas en las que la Unión Europea tiene que profundizar, pero sí que creo que en este tiempo la Unión Europea ha empezado a ser consciente de que tiene que avanzar hacia un enfoque de más integración, véase en el mercado común, en sectores estratégicos, en lo que sea, y a un enfoque de más intereses colectivos por encima de los individuales. La silla de la ropa se la ha hecho ya demasiado grande y dice, uff, pero bueno, pero hay que planchar todo esto. Pero hay que empezar. Hay que empezar a quitársela. Sí, claro. Y creo que la Unión Europea ha empezado a quitarse esa ropa que tiene ahí, que es mucha, pero ha empezado la tarea. Pero también es cierto que al empezar a quitar la ropa, por seguir con la metáfora esta que se ha sacado de la manga Fernando, no sé muy bien cómo, también se ven las costuras, ¿no? Y sigo con la metáfora de ropa, no sé por qué. Y es que, claro, cuando tú quieres al mismo tiempo ser un gigante geopolítico, ser un gigante económico con el mercado abierto, tener relaciones buenas con todo el mundo, pero marcar también las líneas rojas con tus adversarios internacionales, llega un momento que no puedes hacerlo todo a la vez. Y un ejemplo de esto, por ejemplo, es la dependencia que tenemos de China en el tema de la transición verde. Le compramos a China buena parte, por ejemplo, del material que utilizamos para placas solares, incluso la propia placa solar ya terminada, se la compramos a China, y eso nos pone en sus manos a la hora de depender de ellos para hacer una transición verde rápida, ¿no? Está genial hacerlo rápido, pero claro, te pone en manos de un país con el que como mínimo tienes alguna fricción comercial y desde luego también muchas diferencias políticas. Y después de ver el ejemplo de lo que pasó con Rusia con el gas, no queremos depender al 100% de otro país, sobre todo si es un país de ese calibre, digamos, para un tema tan crucial como la transición verde. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Aplazamos la transición verde para construir aquí las fábricas de placas solares en Europa a costa de hacerlo con más dinero, que sea más caro y además durante mucho más tiempo, mucho más tarde, para ser independientes de China? ¿O preferimos depender de China para hacerlo más rápido? Y es un debate difícil que hay que tener, ¿no? Igual también, por ejemplo, con cosas como
la sensación de incongruencia que surge cuando tienes alianzas estratégicas con países como Azerbaiyán, por ejemplo, que es un país tan dictatorial y tan represivo como lo es Rusia, pero con el que sí nos llevamos bien porque no tiene un problema gordo. Bueno, sí lo tiene en realidad, lo tiene con Armenia, ¿no? Pero no nos causa tanta incomodidad como el caso de Rusia con Ucrania y nos vende gas. Entonces, bueno, pues ya que no podemos llevarnos bien con Rusia, lo hacemos con Azerbaiyán, ¿no? Y ahí empieza a haber cosas que bueno, pues evidentemente cuando te metes en un mundo tan complejo, pues la Unión Europea tiene que también que asumir esa complejidad y esa incongruencia, ¿no? De vez en cuando. Claro, hay que recordar, por poner un poco en contexto, que la Unión Europea firmó un acuerdo para duplicar el suministro de gas en julio de 2022, meses después del inicio de la invasión rusa de Ucrania, con Azerbaiyán. Con Azerbaiyán. Entonces, sí. Es un poco, vale, te intentas alejar de ese régimen autoritario, autocrático de Vladimir Putin, pero te estás acercando a otro que es el de Aliyev, en Azerbaiyán. Entonces, bueno, oye, vamos a Qatar también, Arabia Saudí, buscamos apoyos en otros países del Golfo que nos vinieron muy bien para salvar ese problema, que era evidente y acuciante, pero que tampoco nos llevamos a engaño con que esos países son países democráticos y estupendos, tampoco lo son. Sí, por no hablar de esa política migratoria, la externalización de la gestión de las fronteras con Turquía y Marruecos. En definitiva, hay unas contradicciones que la Unión Europea pues tiene que gestionar, y es lo que pasa también cuando eres más geopolítico y empiezas a aprender ese lenguaje del poder duro. Por hablar... Bueno, sí, perdón. Y una cosa más, que es un ejemplo diferente, pero que también creo que es muy interesante y nos apela mucho también en España, es el tema del Sahel, por ejemplo, ¿no? Sí, es verdad. Europa lleva muchísimas décadas siendo la potencia, sobre todo Francia, ¿no? Influyente en el Sahel, pero ha perdido peso por muchas razones y en buena medida porque otra potencia que digamos que va con menos complejos a esa región, que es Rusia, le ha ganado la tostada en Burkina Faso, en Mali, etcétera, ¿no? Apoyando en parte, por ejemplo, golpes de Estado militares. Entonces, claro, si quieres mantener el control de la región, ¿tienes que hacer como hace Rusia? ¿O prefieres...? Es un debate complejo, pero que por ahora estamos perdiendo en esa región. Y es una región estratégica para la migración y también para recursos como el uranio, ¿no? Es que, o sea, no sé si lo que tenemos que hacer en la Unión Europea es perder un poco el complejo a asumir la contradicción de sí. Somos hipócritas porque al final el mundo es complejo y no puedo hacer todo basándome en un único manual de instrucciones porque llega un punto en el que no me sirve. Porque creo que lo que muchas veces se nos afea, y con cierta razón, es que decimos una cosa y hacemos la contra, es decir, somos los mayores defensores de los derechos humanos. Pero luego eso, financias a crápulas africanos sin ningún problema, o eres aquí a tope con Ucrania y tal, y luego Azerbaiyán también te lleva a cabo una guerra de agresión en el Alto Karabaj y es como, bueno, contigo firmamos un acuerdo de gas porque es lo que necesitamos. Claro. Y yo entendería ese argumento desde el punto de vista del pragmatismo, pero no me vendas lo otro mientras tanto, no me vendas a la vez que eres el mayor defensor de derechos humanos. Entonces a lo mejor hay que abandonar, o bien dejar de ser tan pragmáticos y abocarnos al idealismo, o dejar de vender tanto la moto del idealismo. Porque además, Fer, es una cosa que ha dicho también el ministro que me ha interesado, y es que él decía, cuando hablo con mis aliados no europeos, intento convencerles de que la guerra de Ucrania no es una guerra europea, es una guerra que se produce en Europa, pero que no es europea, es una guerra que apela a todo el mundo. Y yo estoy de acuerdo con esa sensación, pero lo cierto es que fuera de Europa no se ve así. En el sur global, en los países no europeos, la sensación que tienen es, esto es una guerra europea entre europeos, que además nos ha provocado problemas económicos a todo el resto del mundo, subidas de precio, por ejemplo, del petróleo, o de los primas, de los cereales, sí. fertilizantes, alimentos, etcétera. Y no tenemos nada que ver con eso. Eso te lo dice, por ejemplo, un India o un Brasil o una Argentina, ¿no? Entonces, no conseguimos convencer al mundo de que esa guerra es importante para el resto del mundo también, porque nos ven como hipócritas, ¿no? Porque para Ucrania sí que nos importa mucho, pero para Israel y Gaza, por ejemplo, no tanto. Claro, y para Armenia y Azerbaiyán tampoco. En definitiva, es como que hay conflictos que son más importantes que otros, entonces es difícil seducir al sur global en ese sentido. También un poco en la línea de esos cambios internacionales que se han producido, esa desoccidentalización un poco del mundo, ese auge de potencias intermedias del que hablaba también Álvarez, uno de los diagnósticos que ha ofrecido en ese análisis del cambio de orden internacional, es la aparición de nuevas potencias intermedias, como pueden ser, por ejemplo, los países de Oriente Próximo, que entonces ya promueven un sistema de valores diferente y pueden ir variando sus posiciones geopolíticas en función de los intereses que tengan en cada ámbito. Bueno, entonces, y de la pasta que tengan también. Que y de la pasta, sobre todo. Será por dinero. De la pasta. Sí, totalmente. Siguiendo también con lo que ha dicho Álvarez y con esas dificultades que tiene la Unión Europea, a veces también un poco para ser coherente con su discurso, ha hablado de la adhesión de Ucrania. El hecho, él ha presumido bastante de que se han iniciado las negociaciones de adhesión de Ucrania durante la presidencia española del Consejo de la Unión Europea. Sí. Claro, eso está muy bien y es verdad que ofrece una perspectiva o transmite un mensaje positivo para aquellos países que quieren formar parte del proyecto europeo, el hecho de iniciar esas negociaciones y de poner también una fecha, como hizo el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, para ese año 2030 llevar a cabo una nueva ronda de ampliación.
Pero también hay que decir las dificultades que tiene eso. No solo porque Ucrania haga e implemente las reformas suficientes para cumplir con esos criterios de Copenhague que permitan que Ucrania sea un miembro, un candidato de pleno derecho a esa adhesión, sino también por lo que implicaría o por las dificultades que va a tener. Va a haber países como Hungría, por ejemplo, que pueden vetar esa adhesión, no solo por la cercanía con Rusia, sino también por ese conflicto que tiene con la minoría húngara en Ucrania, en la región de Transcarpatia. Sí, a nivel económico recordemos todo el tema de los granjeros polacos. Eso es a lo que voy. El tema de la política agraria común. Ha habido mucho conflicto con la exportación de grano ucraniano a países europeos. Imagínate lo que implicaría que el granero de Europa, que es Ucrania, entre en la Unión Europea, lo que implicaría una redistribución de los fondos de la política agraria común, también la entrada de productos ucranianos, la competencia que le hace a otros países, que no es tan fácil, que no es tan bonito, es verdad, yo entiendo el gesto, pero hay que explicar también esas dificultades y esa realidad también a la que se enfrenta. Que es integrar un país de 40 y pico millones de personas a reconstruir y que a lo mejor integrar a un Malta, pues bueno, es fácil, porque son con 4 y el de la flauta, pues bueno, les integras y ya está, que se pongan con sus cosas. Pero claro, un país... @Malta. @Malta, un saludo a la gente que nos escucha desde Malta. Espero que Roberta Metsola no esté escuchando esto, si no... Pero en cualquier caso, jolín, los retos de integrar un país de 40 y pico millones de personas son importantes. Pero incluso aunque fuera un país pequeño, cuando metes un país más en la Unión Europea ya cambia también el equilibrio de todo. Y si mantienes, por ejemplo, la unanimidad, que es lo que existe ahora mismo para decisiones importantes, eso exige que todos los países de la Unión Europea voten a favor de algo o no voten en contra, Claro, por lo menos. claro. Entonces, hasta un país como Malta o Hungría, por poner un ejemplo más real, aunque no sea muy importante a nivel económico, te puede fastidiar toda la política exterior si veta algo, ¿no? Sí. Entonces, el debate de, por ejemplo, meter también a todos los bloques occidentales, a Serbia, a Bosnia, etcétera, a Macedonia, también es esa cuestión, ¿no? De repente somos 30 países, 30 y pico países. ¿Cómo vamos a gestionar las decisiones que involucran a todos esos países cuando hay que negociar con 30 personas diferentes? Es complicadísimo. Claro. Entonces, nos interesa mucho meter a esos países de la zona de los Balcanes, sobre todo, también porque nos jugamos la influencia en esa región con otras potencias como Rusia y también, sobre todo, China, que ha llegado un poco más tarde a la región. Rusia es una potencia influyente en los Balcanes desde, como mínimo, el siglo XIX, la Primera Guerra Mundial y antes. China ha llegado hace muy poquito, pero a base de talonario está, digamos, consiguiendo la influencia, por ejemplo, en Serbia, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo consigues que esos países se mantengan a tu lado si les prometes desde hace años que van a entrar a la Unión Europea en algún momento, pero nunca llegan a avanzar en ese sentido y se quedan siempre en la puerta, ¿no? Al final se acaban frustrando. Que pues también siempre le das la barrila con el tema de los derechos humanos y luego no sueltas algo de dinero o algún Claro, por supuesto. Claro. Y en realidad dinero ponemos muchísimo en los Balcanes, claro. ¿no? Y eso también a veces se reconoce poco. Pero lo cierto es que la promesa a largo plazo es que vais a entrar en la Unión Europea, pero luego llega de vez en cuando algún líder europeo, como por ejemplo Macron, alguna vez lo ha dicho, que él no ve ninguna adhesión más por ahora. Entonces ¿para qué estoy aquí? ¿No? ¿Cuál es mi proyecto a largo plazo si no me prometéis nada? Entonces me pongo en brazos de China, por ejemplo. Sí, claro, hay que pensar sobre todo países que llevan peleando mucho tiempo, también solucionando contenciosos territoriales, como es el caso de Macedonia del Norte, que ha tenido que pelearse ahí con Grecia, firmando ese acuerdo de Prespa para cambiar el nombre del país. Claro. O sea, el nivel de sacrificios. Luego te viene Bulgaria también y te dice otra reclamación territorial. Mucho tienes que querer entrar en la Unión para recoger cable y cambiar tu nombre de país. Es decir, jolín, es un sacrificio. Totalmente. O países también como Albania, que se ven arrastrados por este aplazamiento de la entrada de los países balcánicos. Evidentemente eso genera una frustración. Y luego ahí está el tema de China, que a nivel económico pues es bastante seductor y luego además no te exige ningún tipo de estándar o de cumplimiento de compromisos democráticos o de compromisos medioambientales. Entonces entiendo que luego es bastante seductor. Tienes una cara B también, que al final acabas subordinado a los intereses de lo de Montenegro fue muy fuerte, por ejemplo. Claro. ¿Recordáis? Que hubo un préstamo, no recuerdo muy bien el caso, pero si no recuerdo mal fue algo así como que dieron un préstamo muy grande para construir una autopista, que luego aquello salió regular, Montenegro se endeudó muchísimo, no tenían ni autopista ni dinero, ¿no? Y al final fue un poco... Pero es verdad, al final el dinero fácil pues está ahí, por parte de los chinos. Algún día, es que lo he dicho varias veces en este podcast, nunca hemos llegado a culminar esa historia, el día que Albania casi quiebra por una estafa piramidal. Pero bueno, por la lotería, ¿no? Sí, de los años 90, que hubo que mandar cascos azules porque iban a entrar en una guerra civil por culpa de una estafa piramidal. De eso podemos hacer uno, me explica. ¿Qué fue la estafa piramidal que casi hace quebrar a Albania? La guerra civil en Albania. Deseo contar, es una historia desconocidísima, pero es una cosa muy de Albania, la verdad. Pero bueno. Albania otra vez. También, un saludo a la gente que escucha. Es buen país para hacer turismo. Hoy estamos haciendo todos los enemigos que no hemos hecho en un año, básicamente. Luego, mira, también por irnos a Estados Unidos, que el ministro ha dicho que él no hace proyecciones. Le he dicho, bueno, noviembre está aquí al lado. Esto en cuanto te des cuenta te estás poniendo el abrigo otra vez porque hace frío en la calle. Y eso son las elecciones de Estados Unidos. Yo creo que, independientemente de las posibilidades reales de Trump, que ahora mismo lo peor es que son altas, sí que en Europa deberíamos empezar a prepararnos
venga Trump o no venga Trump, de que a lo mejor Estados Unidos, el giro proteccionista es una realidad ya. Pues ¿habéis fijado que ha abandonado un pelín su posición diplomática y neutral para decir que no hace predicciones, pero que él prefiere un gobierno estilo Biden? Eso me ha parecido interesante, porque por lo general ningún gobierno se pronuncia sobre las elecciones de un país antes de que se produzcan, ¿no? No quieren dejarse ver, digamos, preferencias, como claro. preferencias, ¿no? Hay que ser diplomático. Aunque es verdad que es evidente que la relación con Biden es mucho mejor que con Trump, pero intentas no decirlo, ¿no? Y lo ha dicho y me ha parecido muy interesante, y además yo creo que personalmente me parece que está bien que lo diga, porque Trump es una amenaza en ese sentido para Europa. Desde el punto de vista de los intereses, nos va mejor Biden que Trump. Sin ninguna duda. Sí, es verdad que se ha mojado bastante en ese sentido. Me ha llamado la atención, que ha hecho mucho énfasis en la extraordinaria sintonía, y lo ha dicho con esos términos, con la administración Biden, que es verdad que a nivel de diálogo bilateral puede ser así, pero lo cierto es que también ha habido ciertas fricciones con Estados Unidos en estos años de la administración Biden, por lo que comentábamos, porque ese giro proteccionista, venga Donald Trump o se mantenga Joe Biden, va a seguir ahí. Estados Unidos ha emprendido esa línea. Quizás la inició Donald Trump en el año 2016, ya con ese triunfo en las elecciones, pero ahí está el ejemplo de esa ley para la reducción de inflación. Biden está completamente cómodo en el pantano, en el percal que ha dejado Trump en términos comerciales. Dice, bueno, no es lo que a lo mejor a mí idealmente me gustaría, pero bueno, no está mal, puedo jugar con esto. Que es verdad que puedes negociar un poco más y puedes suavizar la postura de Estados Unidos, sí, pero te vas a encontrar con un Estados Unidos proteccionista. ¿Esté Donald Trump o esté Joe Biden? No obstante, es cierto que hay más riesgos que presenta Donald Trump, por ejemplo, en esa relación que puedes tener con China, ese dilema, qué debe hacer la Unión Europea en esa relación con China cuando vas a tener un Estados Unidos que va a presionar para que cortes esos vínculos comerciales o para que cese esa inversión de China en el continente europeo. También el tema de Ucrania, la amenaza de que Donald Trump debilite la OTAN, reduzca las contribuciones o incluso que deje de enviar ayuda militar a Ucrania. Ese es otro elemento importante. Que se empodere la ultraderecha o los diferentes movimientos de ultraderecha también en la Unión Europea, ya no solo porque intenten adoptar enfoques bilaterales, intenten negociar con Estados Unidos y abandonen esa idea de los intereses compartidos en la Unión Europea, sino también por debilitar las propias estructuras democráticas en sus propios países, intentando imitar ese ejemplo de Estados Unidos. Evidentemente hay unos riesgos mayores con Trump que con Biden, pero bueno, en cualquier caso, en el tema proteccionista sí que Europa se tiene que preparar igualmente. Absolutamente. Podemos ir también cerrando, porque hemos cerrado con el ministro con el tema de Ucrania. Me ha hecho gracia que ha vuelto a insistir en que no habrá, ni un solo soldado en... Ha sido taxativo en ese sentido. Sí. No habrá tropas españolas en Ucrania. En Ucrania. Pero bueno, esto es también... Tampoco íbamos a mandar F-16, tampoco íbamos a mandar no sé cuántos. Quiero decir que muchas líneas rojas las hemos cruzado. También me ha hecho gracia el hecho de que haya dicho, bueno, que Ucrania no nos ha pedido, y ahí también surgiría el debate que no teníamos tiempo, por desgracia, para mantenerlo hoy, de bueno, y entonces si las pide, ¿qué? Ahí nos vemos un poco entre la espada y la pared. Sí, porque ha dicho, todo lo que el gobierno ucraniano pide, Europa y España se lo dan. Claro, entonces si te pide tropas mañana, ¿qué pasa? Claro. ¿Se lo vas a dar a lo mejor, o no? Hay una de las dos frases que entonces va a caer en contradicción. Claro, hoy no, pero a lo mejor dentro de un año Ucrania está en una situación que dice, pues chicos, o me mandáis además de dinero, armas, o me mandáis tropas, o yo esto no lo puedo aguantar. Es cierto también que mandar tropas es un salto cualitativo muy grande. Sí. O sea, una cosa es que tú mandes armas, y es verdad que hubo mucho debate desde el principio de la guerra, como tú decías, Fer, con líneas rojas. Al principio se mandaban checos antibalas y cascos. Sí. Luego munición para armas ligeras. Munición pequeñita, no muy grande, claro. Luego blindados de transporte, y ya fuimos subiendo poco a poco, ¿no? Y ahora ya misiles, cazas, tanques, etcétera. Pero siguen siendo armas, no son tropas, ¿no? Y en todo caso, a lo mejor al principio serían tropas de adiestramiento, no que tuvieran un contacto directo, digamos, de combate contra Rusia, ¿no? Claro, porque eso nos pone en un escenario muy peligroso en el que puedes incluso meterte en un choque directo militar entre Rusia y un país de la OTAN, que eso es muy peligroso, ¿no? Pero es verdad que, como tú dices, se han cruzado muchas líneas rojas desde que empezó la guerra, y no es descartable que a lo mejor también se cruce, ¿no? Yo creo que el ministro lo que quiere hacer aquí, igual que todos los demás ministros del gobierno y también de otros países europeos, es no alarmar a la población con esta idea, ¿no? Porque si esto llega a pasar, que ni siquiera tenemos ninguna certeza de que llegue a pasar, es poco probable, en mi opinión, va a ser dentro de mucho tiempo. Pero este run está en la mente y en el debate público a día de hoy en España, y entonces la gente se está asustando, y el gobierno creo que quiere decir, oye, esto no es una posibilidad ahora mismo
está descartado. Vamos a calmarnos, pero... Claro. Además, hay que entender que venimos de meses en los que ha habido declaraciones bastante tremendistas de líderes europeos. Está el caso de Emmanuel Macron, que es el más destacado, lo de que no descarta el despliegue de tropas. Pues lo había contado que en The Economist hace 2 semanas está diciendo sí otra vez las tropas. Sí, pues yo no descarto y tal. Pero que cada vez es más habitual, o ha sido más habitual, escuchar a líderes europeos decir que hay que mentalizarse para un futuro conflicto bélico, la posibilidad de un futuro conflicto bélico con Rusia. Entonces creo que también es normal que el ministro de Exteriores en este caso quiera rebajar un poco ese tono y... Bueno, todo eso son países del este de Europa, finlandeses, estonios, lituanos, polacos, tal, son un poco los que tienen ese discurso. También son los que más cerca le ven las orejas al lobo, claro. También es verdad que creo que es una cuestión táctica. Si tú quieres, como por ejemplo el gobierno español, mantener el apoyo social a Ucrania por parte de tu población y que se siga viendo como algo popular y bueno apoyar a Ucrania a nivel armas, por ejemplo, o dinero, no puedes dejar que cunda el pánico en cuanto a que pueda haber una guerra en Europa, ¿no? Apoyamos a Ucrania porque no va a haber una guerra, digamos, directa entre nosotros y Rusia, y por eso les apoyamos. Si no, directamente iríamos a la guerra y eso no lo queremos, ¿no? Entonces, para mantener ese apoyo social, creo que también hay que, aparte de explicar por qué se hace, por qué es importante apoyar a Ucrania, rebajar un poco el alarmismo que puede haber en ese sentido, que insisto que yo creo que eso ahora mismo no está sobre la mesa y no lo va a estar en mucho tiempo. Pero sí creo que es interesante la contradicción que apuntabais de que al final, si por la razón que sea Estados Unidos se borra a partir de, no noviembre, enero de 2025, de poner pasta y armamento, y nosotros tampoco vamos a ser capaces o simplemente no vamos a tener el deseo de hacer un apoyo mucho más fuerte, sea con o sin tropas, me da igual, sí que tenemos a lo mejor que empezar a plantar el escenario y el riesgo de que Ucrania pierda. Y nosotros asumir todo lo que sea que venga después, que tampoco sé qué es. Pero eso es un escenario que también hay que decir, bueno, es que... O pones dinero y armas, o asumes que va a haber un precio a pagar, que va a ser, en primer lugar, que Ucrania va a perder la guerra y puede incluso que desaparezca como país, que es lo que decía antes el ministro, ¿no? El riesgo de que Ucrania pierda y desaparezca. Eso es un riesgo muy grande también para el resto de Europa. Y si en Europa vamos a querer vivir con eso, en el sentido de que queremos entrar ese precedente, queremos mandar ese mensaje a lo mejor a otros países, me imagino un Georgia de la vida, que ahora está con protestas y tal, a lo mejor pues... yo qué sé, son ellos los siguientes por tema de Osetia y Abjasia. No tenemos ninguna garantía de que después de que Putin, si gana la guerra en Ucrania, cuando la gane, vaya a ir a por otro país. Georgia, por ejemplo, o Moldavia, que también está ahí muy cerca, que también tiene una región prorrusa separada del resto del país, con lo cual tienes el pretexto, tienes la base, sería muy fácil y además Moldavia no es de la OTAN, con lo cual encima está mucho más expuesta. De hecho, acordaos en febrero que ya se habló la posibilidad de que Transnistria pidiera a la Federación Rusa su anexión o la celebración de un referéndum. O sea, que técnicamente lo pidieron, pero no se dio, o sea, no estaba el horno para bollos y sí, al final no frenaron un poquito, pero sí que es verdad que es otra posibilidad, o da la sensación de que si le saliera bien a Putin esa invasión de Ucrania, podría ser la siguiente pieza. Desde luego, no da la sensación, o creo que Putin no tendría incentivos para parar si le sale bien lo de Ucrania. No hay nada que nos invite a pensar lo contrario. O sea, en ese sentido, también un poco por ir cerrando esto, estamos en España y debemos ser conscientes de cómo nuestra propia tradición y situación geográfica y demás ve el contexto político. Es decir, yo entiendo que los países del este de Europa sean mucho más beligerantes y que tengan una posición mucho más activa para con Rusia por su propia tradición histórica, y que los que estamos en el otro extremo del continente digamos, bueno, pues esto, claro, a nosotros no nos toca tan de cerca. Igual que si a un polaco o un finlandés vamos y le hablamos de la importancia del Sahel, a lo mejor el polaco se ríe en nuestra cara. Pues, claro, y de hecho hay dificultades para convencer al resto de Europa de que el tema del Sahel es importante, ¿no? Porque les pilla muy lejos. Claro, que la situación en Mauritania es fundamental. Te dice el letón, mira, chico, no me toques las narices. Pero sí es cierto, por ejemplo, que en los últimos años, sobre todo ahora que tenemos otra vez elecciones europeas, como el último mandato de la Comisión, hemos tenido unas protestas en Bielorrusia en el 2021, una guerra en Ucrania en el 22, una guerra con Azerbaiyán y Armenia, básicamente por el tema del Alto Karabaj, en el 23, y ahora protestas en Georgia. Y no sé hasta qué punto en España no tenemos bien calibrado todo el tema del este de Europa, de qué está pasando, qué puede implicar, porque básicamente el espacio postsoviético en los últimos 4 años, si ya estaba tocado, es que se está descomponiendo, volviendo a descomponer, es como una segunda descomposición todavía más. Es una crisis aplazada, ¿no? Claro. La crisis que se dejó sin resolver del todo bien en los 90, porque aquello fue muy acelerado y muy caótico, se quedó un poco como congelado. Se utiliza mucho este término y es un poco así. Sí. Y ahora ha vuelto a salir en buena medida porque esas tensiones seguían ahí todavía, ¿no? Y Europa quizás no se había planteado ese escenario y tampoco tenía la preparación, digamos,
para responder ante esa crisis. Sí, y además ya por extenderlo incluso a Asia Central. Kirguistán, Tayikistán, es verdad que son dos países que uno no tiene tanto en el radar, pero también han tenido tensiones fronterizas. Claro, por lo que sea, no estamos hablando todo el día hablando de Kirguistán. Claro, por lo que sea. Pero bueno, países interesantes también, sobre todo a nivel de balonmano, tienen jugadores buenos del espacio postsoviético, pero al margen de eso... Tenía que salir algún de David de deporte... Sí, bueno, Lo has dejado para el final. Quedaba poco y estaba nervioso. Lo has dejado para el final, muy bien, muy bien. Pero sí que es verdad, creo que esto también influye el hecho de ver cómo Rusia se está desgastando en Ucrania. El hecho de que Rusia había sido como el controlador, la potencia hegemónica en ese espacio postsoviético que garantizaba un poco esa estabilidad y esa seguridad, y en el momento en el que Rusia se involucra tanto en el frente ucraniano y se ve vulnerable, tienes países como Azerbaiyán que ven la oportunidad de intervenir en Armenia sabiendo que Rusia no se va a involucrar en la defensa de su aliado tradicional histórico, y eso empieza a generar todas esas disrupciones y esas tensiones que estamos viendo en todo ese espacio postsoviético. Aquí no hemos podido hablar, pues yo que sé, de cosas, pues eso creo que es interesante tocar temas del Sahel, incluso de China, que China es un país del que tampoco hablamos demasiado en España y que, bueno, comercialmente hablando es muy importante, también en términos de inversiones, en términos de diáspora, o sea que es un país de que hablamos menos de lo que deberíamos, pero bueno, yo creo que en esta, tanto en la entrevista como en la conversación hemos conseguido recoger un poco el diagnóstico también para darle un poco mejor contexto. Muchísimas gracias, Blas. Muchas gracias, Fer. Y muchísimas gracias, David. Nada, un placer, Fer. ¿No le has mandado un saludo a los Dusevayev, a uzbecos? No, pero venga, se lo hacemos. La selección a toda la familia de Kirguistán. sí. Y nada, muchísimas gracias a todas las personas que os habéis acercado aquí a Casa América, a escuchar la entrevista con el ministro, escucharnos a nosotros, que es un auténtico placer hacer siempre cosas en directo, es una maravilla veros las caras, que siempre que grabamos, claro, vemos una cámara que está al otro lado, vemos el fondo de la habitación, que es un poco triste, pero está muy bien ver las caras de la gente, también gracias a la gente que nos ha estado siguiendo en directo, por supuesto a Casa América por acogernos, a este festival de podcast, por poder invitarnos, y nada, que esto estará disponible en un ratillo, yo creo, para que lo podáis escuchar todas aquellas personas que nos habéis podido acercar o verlo en directo. Así que nada, un saludo como siempre y mil gracias a la gente que va al gimnasio, a la de los perros y a la que plancha, que también es muy importante. Y nada, que muchas gracias de nuevo por venir y nos vemos y escuchamos en próximos episodios de No es el fin del mundo. No es el fin del mundo, el podcast semanal del orden mundial. Producido por The Voice Village. Dirección Eduardo Saldaña. Conducido por Fernando Arancón y guión de David Gómez y Alba Leiva. Producción ejecutiva Ricardo Villa. Diseño de sonido y sintonía original Pablo de Diego.